¿por qué entonces hay cristianos que se hacen santeros, si ya hemos visto que son dos religiones muy distintas? Distintas solo, no, contradictorias. Mira, por desconocimiento, por ignorar cuál es el profundo contenido, la riqueza, el poder salvífico y la belleza de la fe que recibieron en su bautismo, por ignorar cuál es la verdadera naturaleza y contenido de la santería, por ignorar las radicales diferencias que hacen incompatible la santería con la fe cristiana, por ignorar que los santos de la iglesia y los llamados santos de la santería no son lo mismo y que la imagen del santo es su representación, no su persona. Por ignorar que para ser cristiano no es suficiente el estar bautizado y recibir otros sacramentos, sino que además hay que perseverar en la vida de la iglesia y ser fiel a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, transmitidas a los apóstoles y por estos depositadas en la tradición y el magisterio de la iglesia. Por ignorar que la santería y el cristianismo son dos religiones distintas y no se puede tener dos religiones a la vez. Por ignorar que todas las religiones no son iguales y que cualquier religión no es salvación. Por ignorar que el verdadero fin del ser humano es la vida trascendente y no la simple satisfacción de las necesidades terrenales. Por ignorar que mientras estamos en este mundo, todos, cristianos, santeros, creyentes de cualquier religión, indiferentes y ateos, sin excepción, estamos expuestos a las mismas dificultades, adversidades, fracasos, infortunios, sufrimientos, enfermedades y muerte, independientemente de cuál sea nuestra fe y nuestro comportamiento religioso, y que no está en nuestras manos su manipulación por medio de la magia, ni es posible evitarlo comprando protección sobrenatural, sino afrontándolos con los recursos y habilidades humanamente disponibles y confiando en oración en la providencia gratuita, misericordiosa y amorosa de Dios. Por ignorancia e ilusión de confiar en que la natural aspiración humana de protección, bienestar, libertad, paz y felicidad la van a encontrar en una religión de mitos y tabúes, de temores y compra de favores, en lugar de encontrarla donde está, en la fe revelada por Dios en su palabra, confirmada con la encarnación, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, quien con su sacrificio redentor en la cruz y por su sangre nos ha hecho hijos de Dios por adopción, lo cual nos ha sido gratuitamente concedido por el Espíritu Santo al momento de nuestro bautismo y se renueva por la recepción de los sacramentos en la iglesia según lo dispuesto por el propio Jesucristo. ¿Y el cristiano que se hace santero a qué renuncia? A la condición de hijo de Dios recibida en el bautismo, al gozo de la libertad de los hijos de Dios que nos conquistó Cristo, a la esperanza en un Dios cercano, amante, misericordioso y providente al que podemos llamar Padre, al amor universal que no distingue entre personas, aun cuando se trate de extraños y enemigos y nos hace a todos hermanos, a la alegría de saberse hijo y amado de Dios en Cristo y destinado a la vida y felicidad eterna, al sacrificio único y suficiente de Cristo que abolió la necesidad de los sacrificios del Antiguo Testamento, a la gracia del Espíritu que nos transforma y santifica. Hacerse santero es hacer apostasía. Apostasía, ¿qué es eso? Apostasía es traición, negación, abandono. Apostasía es renegar de la fe. Es renunciar a la fe y al compromiso bautismal. Es abandonar a Jesucristo y cambiarlo por falsas divinidades. Y la palabra de Dios advierte que todo el que se extralimita y no se queda dentro de la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese sí que posee al Padre y al Hijo. ¿A qué peligro se expone entonces quien dejando su fe cristiana se hace santero? A malgastar su vida, su espiritualidad y religiosidad, su tiempo y su dinero en un camino equivocado para alcanzar el encuentro con el Dios vivo, verdadero y único. A obtener el rechazo de Dios en lugar de su bendición. A movilizar, aun cuando no sea su intención ni de su conocimiento, las fuerzas del maligno sobre su vida, dándole poder al enemigo de Dios, al desviar la adoración y la confianza hacia espíritus y criaturas
en lugar del Creador. Mira, el que se acerca al fuego se quema. A perder su salvación, su felicidad y su vida eterna junto a Dios. Si la fe cristiana es la auténtica revelación de Dios, y si Dios mismo se nos ha revelado en Cristo, quien es la máxima expresión y garantía de salvación, libertad, esperanza, misericordia y caridad, como me has venido explicando y recordando, y si la iglesia que fundó Cristo contiene y administra por gratuidad la palabra de Dios, la gracia divina y los medios de santificación para el pueblo, y está animada y sostenida por el Espíritu Santo, y si la gran mayoría de los nuevos adeptos a la santería está bautizada, y muchos han recibido los demás sacramentos, de algún modo asisten a la iglesia y alguna vez han recibido alguna catequesis, ¿por qué esa confusión? ¿Por qué la apostasía? Por una insuficiente evangelización, aún más, una insuficiente formación de los bautizados y de quienes han recibido los demás sacramentos de iniciación en la fe. A esta carencia de profundización se une la mentalidad mágica y el vacío racional y espiritual de la actual cultura posmoderna, que busca caminos alternativos en la ilusión de lograr soluciones inmediatas, y esto en un contexto social de inseguridad y de grandes carencias, tanto materiales como emocionales y espirituales no resueltas. Ya lo advierte la Sagrada Escritura en la segunda de Timoteo: pues vendrá un tiempo en que no soportarán la doctrina sana, sino que dejándose llevar de sus caprichos, se reunirán en torno a maestros que halaguen sus oídos y se apartarán de la verdad, volviéndose a las fábulas. Y por falta de criterio y discernimiento, hay quienes creen que se puede tener doble y hasta múltiple pertenencia religiosa. Y si eso es así, ¿por qué acuden los santeros a la iglesia? Consecuencia de la confusión, del sincretismo que hacen de las tradiciones yorubas premonoteístas con el cristianismo. Los santeros se creen a sí mismos cristianos católicos y acuden a la iglesia a buscar agua bendita, solicitar los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y comunión, a encargar misas por sus difuntos y misas en honor de los santos en sus cumpleaños. Asisten a la misa el día de difuntos y en las fiestas de los santos con los que han hecho el sincretismo, e integran prácticas y devociones propias de la iglesia dándoles un sentido diferente.